Y si las civilizaciones más antiguas de la Tierra no estuvieran en los libros de historia, sino en el fondo del mar, ciudades enteras, calles pavimentadas, estructuras megalíticas, todo sumergido y en silencio. Y muchas de estas estructuras fueron encontradas en lugares que, según los geólogos, estuvieron por encima del nivel del mar hace más de 12.000 años. Un dato que pone en duda todo lo que sabemos sobre la línea temporal de la civilización. ¿Quién las construyó? ¿Cuándo? ¿Y por qué la historia oficial no habla de ellas? En este video te vas a sumergir literalmente en misterios que desafían lo que aprendimos en la escuela. Prepárate para conocer ciudades sumergidas que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre el pasado de la humanidad. ¿Alguna vez te imaginaste que parte de la historia de la civilización podría estar escondida bajo las aguas? ¿Qué otras verdades olvidadas podrían estar esperando a ser descubiertas? Quédate hasta el final, porque vamos a revelar lugares que pocos conocen, teorías sorprendentes y evidencias que dividen a los arqueólogos. 1. Yonaguni, el Stonehenge sumergido de Japón. La isla de Yonaguni forma parte del archipiélago Ryukyu, en el extremo suroeste de Japón, no muy lejos de Taiwán. En 1986, el buzo Kihachiro Aratake estaba explorando la región en busca de sitios propicios para observar tiburones martillo. Entre rocas y corales se topó con algo sorprendente: una inmensa estructura submarina hecha de bloques aparentemente rectos, angulosos, dispuestos en capas que recuerdan a una pirámide o un zigurat. Desde entonces, el debate sobre si Yonaguni es una formación natural o artificial no ha cesado. La profundidad media de la estructura es de aproximadamente 25 metros y muchos buzos afirman ver allí escalones bien delineados y plataformas planas. Hay quienes la llaman el Stonehenge sumergido de Japón y creen que pudo haber sido construida por una civilización prehistórica cuando la región aún estaba por encima del nivel del mar. Algunos geólogos, por otro lado, sostienen que los vientos y las corrientes marinas podrían haber erosionado la roca y creado patrones rectilíneos, lo cual no sería tan inusual en ciertos tipos de arenisca. Datación y teorías. La principal dificultad para datar Yonaguni es la falta de artefactos que prueben la ocupación humana. Normalmente, para asociar estructuras a civilizaciones antiguas, los arqueólogos buscan cerámica, herramientas, huesos, restos de fogatas o cualquier otro vestigio de presencia humana. Sin embargo, en Yonaguni prácticamente no se ha encontrado nada de eso in situ. Algunos investigadores sugieren que, si realmente es una construcción humana, podría tener más de 10.000 años, ubicándola en un periodo precerámico, lo que dificulta la aparición de artefactos que solemos usar para fechar sitios arqueológicos. Curiosamente, algunas marcas en las piedras recuerdan símbolos hallados en antiguas cavernas de Japón, como la cueva de Kamikuroiwa, lo que sugiere posibles paralelos entre el arte rupestre terrestre y el submarino, algo que podría indicar una conexión cultural aún no comprendida. Más allá de la datación, también existen teorías que vinculan Yonaguni con reinos legendarios del Pacífico, como Mu o Lemuria, hipotéticas civilizaciones sumergidas que habrían existido en épocas remotísimas. Hasta el momento no hay evidencia concreta que respalde la idea de que Yonaguni forme parte de alguna cultura lemuriana. No obstante, esta teoría encuentra eco entre los entusiastas de la arqueología alternativa, quienes señalan las líneas y ángulos casi perfectos de la estructura. ¿Formaciones naturales o ingeniería antigua? En análisis detallados, algunos científicos argumentan que la geología local está compuesta por capas horizontales de arenisca y lutita que pueden fracturarse en líneas y ángulos regulares, creando la ilusión de escaleras hechas por el ser humano. Otros incluso aseguran haber visto inscripciones talladas y hasta representaciones de animales.
Estas inscripciones podrían ser solo fracturas naturales en la roca o realmente haber sido esculpidas. El profesor Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyu, es uno de los principales defensores de la naturaleza artificial de Yonaguni. Afirma haber identificado muros, caminos pavimentados e incluso lo que podría ser una especie de estadio. Sus críticos, sin embargo, replican que esas interpretaciones pueden ser subjetivas. La verdad es que no hay consenso y Yonaguni sigue envuelta en misterio. La controversia en torno a Yonaguni es significativa porque, si en efecto se trata de un monumento construido por manos humanas, su datación adelantaría el origen de grandes obras arquitectónicas a un periodo muy anterior a las civilizaciones tradicionalmente conocidas, como la mesopotámica o la del Valle del Indo. Sería una señal de que existieron pueblos marítimos sofisticados en una época en la que se cree que la humanidad vivía aún en grupos de cazadores-recolectores. ¿O será solo otro caso de formación rocosa intrigante que ganó fama gracias a la imaginación popular? Independientemente de la respuesta, Yonaguni sirve como recordatorio de lo poco que sabemos sobre la ocupación humana durante los períodos glaciares. ¿La migración de poblaciones ocurría por tierra o por la costa? ¿Existieron culturas complejas en los márgenes de los continentes que luego quedaron inundadas cuando el nivel del mar subió más de 100 metros al final de la última era de hielo? En ese sentido, Yonaguni representa solo la punta del iceberg, o mejor dicho, del arrecife sumergido. 2. Dwarka, la legendaria ciudad de Krishna. La India es conocida por su riquísima tradición literaria y religiosa, repleta de epopeyas y mitos. Entre estas narrativas, los textos védicos y el Mahabharata hacen menciones a la ciudad de Dwarka o Dvaraka, descrita como la capital del dios Krishna. Se cuenta que Krishna habría fundado esta ciudad en una zona costera y que estaba llena de palacios y riquezas. Al final de una gran batalla y con la desaparición de Krishna, la ciudad habría quedado sumergida bajo las aguas del mar. Durante mucho tiempo, Dwarka fue considerada solo un lugar mítico, más asociado a la fe hindú que a la realidad histórica. Sin embargo, a partir de finales del siglo XX, arqueólogos marinos comenzaron a encontrar vestigios sumergidos en la costa de Gujarat, en el oeste de la India. Los hallazgos incluían estructuras que podrían ser muros, cimientos de construcciones e incluso esquemas de calles, lo que sugiere una planificación urbana. Las evidencias arqueológicas. Algunos de los descubrimientos en la zona, datados mediante métodos como la termoluminiscencia y la datación por carbono, indican que existieron asentamientos que podrían remontarse a hace 9.000 años, lo cual es extremadamente antiguo. Si se confirma, esto colocaría a Dwarka como contemporánea de lugares como Göbekli Tepe, en Turquía, considerado el templo más antiguo del mundo, y plantearía la cuestión: ¿existieron varias civilizaciones urbanizadas repartidas por el mundo hace más de 9.000 años? Sin embargo, hay divergencias. Muchos sitios datan de solo entre 3.000 y 4.000 años, lo que también coincide con periodos históricos relevantes en la antigua India. La cuestión central es: ¿son realmente estos vestigios sumergidos la mítica Dwarka o solo parte de ciudades costeras más recientes? En la literatura sánscrita, Dwarka es descrita como una ciudad magnífica cuya caída sería parte del gran ciclo cósmico de las encarnaciones de Vishnu. Para los investigadores ortodoxos, relacionar directamente los hallazgos subacuáticos con las narrativas épicas es arriesgado, ya que los textos antiguos pueden estar llenos de exageraciones poéticas y simbolismo. No obstante, arqueólogos como S. R. Rao, un pionero en el estudio subacuático en Dwarka, creen que hay correlaciones claras entre las ruinas y las descripciones literarias, aunque es necesario tener cautela en la interpretación.
Si se comprobara que los vestigios sumergidos corresponden a una ciudad importante en la época védica, esto podría modificar la cronología de la urbanización en el subcontinente indio. La civilización del Valle del Indo, que floreció entre el año 3300 y el año 1300 a.C., ya era conocida por sus ciudades bien planificadas, como Mohenjo-Daro y Harappa. Sin embargo, vestigios en Dwarka, si fueran aún más antiguos, podrían revelar un vínculo entre las tradiciones urbanas prehistóricas y las civilizaciones reconocidas históricamente. Más allá del aspecto histórico, Dwarka también toca la dimensión espiritual. Muchos devotos hindúes ven estos descubrimientos como una confirmación tangible de las historias sagradas. Este sentimiento añade un componente cultural y religioso a la investigación arqueológica, lo que puede estimular inversiones e interés, pero también traer presiones políticas e interpretaciones sesgadas. Dwarka y el debate sobre civilizaciones perdidas. Algunas hipótesis sugieren que, en la fase final de la era del hielo, hubo una gran migración de pueblos costeros hacia el interior debido al aumento del nivel del mar. En ese contexto, centros urbanos, aunque rudimentarios, habrían sido engullidos por las aguas, dejando pocos registros. La mítica Dwarka podría ser uno de ellos, un lugar que floreció en un momento de relativa estabilidad climática, pero que desapareció en medio de cambios ambientales bruscos. Otro punto de discusión es la posibilidad de que la historia de Dwarka sea un símbolo de una civilización avanzada que dejó importantes herencias culturales y religiosas. Los textos antiguos resaltan sus palacios y murallas, lo que puede interpretarse como una ciudad próspera, sede de comercio e intercambio cultural. Si estas interpretaciones arqueológicas avanzan, Dwarka reforzaría la tesis de que hay mucho sobre el pasado humano que no encaja en explicaciones simplistas. Al fin y al cabo, Dwarka se mantiene como un testimonio de la convergencia entre mito y ciencia. Por un lado, tenemos relatos épicos que durante siglos han estimulado la imaginación de millones de personas. Por otro lado, buzos y arqueólogos descubren evidencias concretas de construcciones sumergidas. Cualquiera que sea la conclusión final, la importancia de Dwarka reside en el hecho de que nos obliga a reflexionar sobre la herencia cultural de civilizaciones pasadas y cuánto aún tenemos por descubrir sobre los pueblos que habitaron regiones costeras hace milenios. 3. Atlántida, mito o memoria. Cuando se habla de ciudades sumergidas, es imposible no pensar inmediatamente en la Atlántida, tal vez el mayor enigma de la antigüedad occidental. Descrita por Platón en los diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., la Atlántida habría sido una civilización altamente avanzada, situada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, que sucumbió trágicamente en un solo día y una noche de catástrofes. El origen del mito. Platón presenta a la Atlántida no solo como un lugar físico, sino como una alegoría moral para discutir cuestiones sobre virtud, poder y corrupción. Según el filósofo, la historia le habría llegado a través de Solón, legislador ateniense que a su vez la habría obtenido de sacerdotes egipcios. La Atlántida de Platón era un imperio poderoso, pero decadente en valores, castigado por los dioses con una destrucción repentina. La mayor parte del ámbito académico considera esta narrativa como un mito filosófico, creado para ilustrar un ideal de sociedad que fracasa al volverse arrogante. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchos han buscado evidencias de que la Atlántida fue real. Investigadores aficionados y entusiastas han explorado desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, pasando por América, la Antártida e incluso regiones como el Caribe, en busca de ruinas que pudieran asociarse con el continente perdido. Hipótesis de localización. Mediterráneo.
Algunos creen que la Atlántida puede estar relacionada con la erupción del volcán de Santorini, Thera, que destruyó la civilización minoica en Creta alrededor del año 1600 a.C. Esta hipótesis cuenta con cierto apoyo arqueológico, ya que la devastación fue inmensa y repentina, pero la geografía no coincide perfectamente con el relato de Platón. Atlántico. Otros defienden que la Atlántida estaría realmente en el Océano Atlántico, posiblemente cerca de las islas Azores o Canarias, regiones que podrían ser los picos de tierras sumergidas. Sin embargo, las investigaciones submarinas aún no han encontrado nada que se asemeje a una civilización avanzada. Caribe. Hay quienes sugieren que la Atlántida podría estar cerca de Cuba o de Bimini, en las Bahamas, donde se han encontrado alineamientos rocosos, la llamada carretera de Bimini. Los entusiastas ven allí muros sumergidos de una ciudad antigua, pero los geólogos consideran que las formaciones son probablemente naturales. Atlántida y catástrofes globales. Varios autores vinculados a la arqueología alternativa, como Graham Hancock y Randall Carlson, proponen que mitos como el de la Atlántida pueden ser recuerdos lejanos de cataclismos ocurridos al final de la era del hielo. En esa época, con la elevación del nivel del mar y eventos como el Younger Dryas, aproximadamente entre 12.800 y 11.500 años atrás, inmensas transformaciones geográficas azotaron el planeta. Civilizaciones costeras, si existieron, habrían sido destruidas y el relato sobreviviente se habría transformado en leyenda. En la tradición oral de algunas tribus indígenas de América del Sur, como los Kogi de Colombia, hay relatos de grandes ciudades que fueron tragadas por el mar, lo que sugiere que memorias de antiguas catástrofes pueden haber cruzado océanos y generaciones. Sin embargo, esta teoría encuentra resistencia en el ámbito académico, que destaca la ausencia de evidencias concretas de civilizaciones avanzadas en esa época. La mayoría de los vestigios de culturas preagrícolas pertenecen a grupos de cazadores-recolectores, pero la hipótesis sigue abierta, especialmente ante descubrimientos que muestran que la cronología humana puede ser más compleja de lo que se pensaba anteriormente. Aunque muchos consideran la Atlántida puramente mítica, su impacto en la cultura occidental es innegable. El término Atlante evoca ideas de un pasado glorioso, de sabiduría ancestral y de poderes perdidos. La imagen de la Atlántida ha inspirado desde utopías literarias hasta movimientos esotéricos, reforzando la noción de que hubo un tiempo en que la humanidad estaba más cerca de los dioses o de las verdades cósmicas. Más allá del misticismo, la búsqueda de la Atlántida despierta la curiosidad sobre cuán frágiles son las sociedades humanas frente a las fuerzas de la naturaleza. La historia de una civilización entera tragada por el mar sirve como advertencia sobre la posibilidad de eventos catastróficos que pueden remodelar el mapa mundial. Ya sean inundaciones, terremotos o cambios climáticos, el riesgo de desaparición de ciudades costeras no es algo restringido al pasado remoto. Basta con recordar el aumento del nivel del mar que ya afecta a regiones litorales en el presente. Al final, la Atlántida permanece como un enigma, mito, memoria ancestral o una combinación de ambos. Su fuerza simbólica sigue viva, desafiando a arqueólogos, geólogos y soñadores a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre la historia humana y a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad en el gran tablero geológico y cósmico. 4. La ciudad sumergida de Cuba. En el año 2001, un descubrimiento anunciado por un equipo canadiense liderado por Paulina Selitsky y Paul Weinsweig causó gran conmoción en los medios. Durante escaneos con sonares de alta tecnología frente a la costa occidental de Cuba, se habrían encontrado patrones geométricos, posiblemente pirámides y caminos sumergidos a aproximadamente 600 metros de profundidad.
La prensa informó sobre la posibilidad de una civilización perdida, más antigua que cualquier otra conocida. ¿Sería esta la Atlántida del Caribe? Los descubrimientos iniciales. El equipo de Zelinsky estaba mapeando el fondo marino con fines de exploración y de investigación oceanográfica, cuando detectó anomalías muy peculiares. Los informes hablaban de grandes bloques dispuestos simétricamente, estructuras rectilíneas e incluso formas piramidales. Esto generó inmediatamente especulaciones, ya que 600 metros es una profundidad enorme para imaginar ruinas humanas. Para llegar a ese punto, si esas ruinas fueran de hecho de una ciudad construida en tierra firme, habrían tenido que ser sumergidas hace muchos miles de años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Algunos estiman que para que un lugar se encuentre a 600 metros por debajo, sería necesario retroceder a un período geológico muy distante, posiblemente mucho antes de la consolidación de las civilizaciones agrícolas. Eso colocaría la hipótesis en conflicto con la narrativa dominante sobre el origen de la civilización, que no acepta fechas tan antiguas para ciudades planificadas o monumentos megalíticos. Después del alboroto inicial, surgieron las dificultades para realizar inmersiones o exploraciones más profundas en el lugar, tanto por limitaciones técnicas como por cuestiones de financiación y de autorizaciones gubernamentales. Las fotos y los datos de sonar disponibles para el público son limitados y no concluyentes. No se puede descartar la posibilidad de estructuras naturales de origen volcánico o calcáreo, ya que las formaciones submarinas a veces pueden parecer artificiales cuando se visualizan en baja resolución. Paulina Zelinsky también informó sobre la presencia de estructuras que recordaban escaleras y plataformas, con proporciones similares a las de los templos mayas. Esto abrió la hipótesis de que culturas mesoamericanas podrían tener orígenes más antiguos y conexiones transoceánicas aún no reconocidas. El escepticismo también se fundamenta en el hecho de que no se encontró, o al menos no se divulgó, ningún artefacto inequívoco de fabricación humana como cerámica, herramientas o inscripciones. Además, la idea de una civilización prehistórica compleja, construyendo pirámides hace más de 10.000 años, desafía drásticamente la visión aceptada de que la domesticación de plantas y animales y la formación de sociedades complejas solo florecieron después de ese periodo. Aún así, investigadores y entusiastas argumentan que si existe algún lugar en el mundo donde una civilización desconocida podría haber existido, el Caribe es un candidato plausible. La región es geológicamente compleja, con el encuentro de placas tectónicas y la presencia de fallas que podrían haber hundido tierras. Además, durante las eras glaciales, islas y porciones de tierra hoy sumergidas podrían haber estado por encima del nivel del mar, formando puentes naturales entre territorios. Eso explicaría cómo especies e incluso culturas humanas se desplazaron por las Américas. Para quienes relacionan este descubrimiento con la Atlántida de Platón, hay un atractivo geográfico. El mar más allá de las columnas de Hércules podría, en teoría, ser el Atlántico y de allí hasta el Caribe. Sin embargo, todas estas correlaciones permanecen en el ámbito de la especulación. Hasta el día de hoy, faltan pruebas sólidas que demuestren que las estructuras halladas en Cuba formen parte de una ciudad humana. El caso de la ciudad sumergida de Cuba permanece en un limbo, lo suficientemente fascinante como para provocar teorías y suposiciones, pero sin evidencias definitivas que logren convencer a la comunidad científica. El gobierno cubano, en algunas ocasiones, ha mostrado interés en explotar turísticamente el misterio, pero las limitaciones tecnológicas y políticas hacen que el proceso sea lento. Si en el futuro se realizan expediciones con robots submarinos más avanzados, cámaras de alta definición y, eventualmente,
buzos especializados en grandes profundidades, tal vez se aclare la verdadera naturaleza de estas estructuras. Mientras tanto, la historia de la ciudad sumergida de Cuba refleja cuánto queda aún por explorar en los océanos y cuántas sorpresas pueden estar guardadas en las profundidades. 5. Pablo Petri, la ciudad sumergida más antigua de Grecia. En el sur de Grecia, cerca de la costa de Laconia, se encuentra uno de los sitios sumergidos mejor estudiados, Pablo Petri. A diferencia de muchos lugares rodeados de controversia, Pablo Petri es ampliamente reconocida como un asentamiento humano auténtico y ha sido datada en aproximadamente 5.000 años. Se trata de una pequeña ciudad que ofrece una visión increíblemente detallada de cómo pudo haber sido la vida urbana en la Edad de Bronce. Descubrimiento y estudios arqueológicos. Pablo Petri fue identificada por primera vez en 1967 por el doctor Nicholas Fleming. Desde entonces, buzos e investigadores, en colaboración con el gobierno griego, han realizado mapeos subacuáticos utilizando tecnologías como el sonar de barrido lateral y modelado en 3 dimensiones. Estos estudios revelaron una planificación urbana sofisticada, con calles, edificios de varias habitaciones, patios e incluso sistemas de almacenamiento de agua. Uno de los hallazgos notables son las ánforas y artefactos cerámicos que ayudan a datar el sitio y comprender el estilo de vida local. Muchos de estos objetos se remontan a las civilizaciones minoica y micénica, lo que sugiere que Pablo Petri participaba en rutas de comercio marítimo que conectaban diferentes partes del mundo egeo. Algunos investigadores creen que Pablo Petri pudo haber funcionado como un puesto comercial entre Creta, Egipto e incluso la costa de Asia Menor, antes del apogeo de la civilización micénica. Esto refuerza la idea de que el mar Mediterráneo ya era un mar de civilizaciones mucho antes de lo que se pensaba. Esto indica una sociedad próspera, con acceso a bienes e influencias culturales de diversos lugares, que hace especial a Pablo Petri. A diferencia de otros sitios sumergidos donde existen dudas sobre el origen o la intervención humana, Pablo Petri presenta evidencias claras de urbanización planificada. La ciudad se extendía por un área de aproximadamente 3 a 4 hectáreas, con una estructura vial delineada, manzanas y edificaciones. Esta organización es notable para la Edad de Bronce, ya que desafía el estereotipo de que las sociedades de aquella época eran primitivas o aisladas. Pablo Petri demuestra que, ya hace miles de años, las poblaciones del Egeo poseían conocimientos de ingeniería, arquitectura y planificación urbana. Otro punto destacado es que el sitio está relativamente bien conservado, en parte gracias a la capa de arena que lo cubrió. Esto permite a los arqueólogos analizar no solo el plano urbano, sino también el día a día de los habitantes, cómo almacenaban cereales, dónde cocinaban, cómo organizaban sus espacios sagrados, entre otros detalles. ¿Por qué se hundió la ciudad? Se cree que Pablo Petri fue sumergida gradualmente por efectos combinados del cambio en el nivel del mar, actividad tectónica en la región y erosión costera a lo largo de los siglos. Los registros históricos indican que incluso Julio César y Cicerón frecuentaban Baiae. Y hay quienes dicen que importantes conspiraciones políticas nacieron en los salones subterráneos de las villas de esta ciudad costera romana. Grecia, situada sobre diversas fallas geológicas, es propensa a terremotos. Pequeñas elevaciones y hundimientos del terreno, sumados a la subida del nivel del mar, pudieron haber contribuido al abandono y posterior sumersión. Esta historia de hundimiento paulatino contrasta con leyendas de ciudades que habrían desaparecido abruptamente debido a una gran catástrofe. En cambio, en Pablo Petri
vemos un ejemplo de cómo la naturaleza puede cambiar la geografía costera a lo largo de generaciones, hasta que una comunidad entera necesita migrar o simplemente desaparece. Pablo Petri refuerza la idea de que la navegación y el comercio marítimo fueron fundamentales para el desarrollo de las culturas de la Edad de Bronce en el Mediterráneo. La ciudad sugiere que el transporte marítimo de bienes e ideas ya era sofisticado en esa época. Al mismo tiempo, su organización urbana proporciona pistas sobre cómo se formaban los pequeños estados o comunidades, cómo administraban recursos y cómo interactuaban con vecinos más poderosos, como la civilización minoica en Creta o la micénica en la Grecia continental. Más allá del valor científico, Pablo Petri es un recordatorio de que el mundo submarino aún guarda secretos valiosos para la arqueología. Al haber sido relativamente fácil de acceder por su poca profundidad y bien documentada, representa un modelo para futuras investigaciones en otros sitios costeros. Las técnicas utilizadas allí pueden servir de inspiración para explorar lugares sumergidos a mayor profundidad o en condiciones más desafiantes. En resumen, Pablo Petri no tiene el mismo atractivo místico que una Atlántida, pero es un testimonio irrefutable de una ciudad real que existió y floreció en las orillas del Mediterráneo antes de ser reclamada por el mar. Su historia es, al mismo tiempo, una invitación a valorar la herencia de las civilizaciones antiguas y una advertencia sobre la dinámica natural de nuestro planeta, donde zonas costeras actualmente habitadas podrían, en un futuro lejano, también convertirse en ruinas submarinas. 6. Baiae, la Las Vegas del Imperio Romano. La antigua Roma se asocia frecuentemente con monumentos como el Coliseo, el Foro Romano y los acueductos repartidos por Europa. Sin embargo, pocos saben que existió una especie de ciudad-resort llamada Baiae, o Baia, situada cerca de la actual Nápoles, en el Golfo de Pozzuoli. Conocida como la Las Vegas del Imperio Romano, Baiae era el destino favorito de la élite romana para el ocio, las fiestas y los tratamientos termales. Hoy en día, gran parte de esta ciudad se encuentra sumergida, víctima de procesos volcánicos y del hundimiento gradual de la costa. Un paraíso termal en la antigüedad. Baiae era famosa por sus fuentes termales, alimentadas por la actividad volcánica de la región de los Campos Flegreos. Las clases más acomodadas de Roma, incluyendo emperadores como Nerón, Calígula y Adriano, construyeron lujosas villas y palacios junto al mar. Las excavaciones revelan espléndidos mosaicos, magníficas estatuas y sistemas de calefacción que aprovechaban la energía geotérmica. La reputación de Baiae como lugar de excesos y diversión sin límites era tan notoria que algunos escritores romanos la describían como un antro de vicio y corrupción. ¿Por qué se hundió? La razón principal de la sumersión de parte de Baiae está relacionada con un fenómeno conocido como bradicismo, es decir, movimientos lentos de elevación y hundimiento del suelo provocados por la dinámica de las cámaras magmáticas en la región volcánica de los Campos Flegreos. A lo largo de los siglos, el suelo de Baiae descendió lo suficiente como para que las estructuras más cercanas al mar quedaran por debajo del nivel del agua. Este proceso, que continúa en menor escala, ha convertido a Baiae en uno de los sitios arqueológicos subacuáticos más interesantes del mundo. Buceando en la historia romana. Hoy en día, los buceadores pueden explorar mosaicos, columnas y estatuas en el fondo del mar, siendo testigos directos del esplendor que Baiae ostentaba en la época imperial. Barcos con fondo de vidrio también permiten que los turistas observen las ruinas sumergidas sin necesidad de ponerse un tanque de oxígeno. El Parque Arqueológico Subacuático de Baiae
es un destino cada vez más popular entre quienes desean vivir una experiencia única, uniendo arqueología y turismo. Uno de los aspectos más intrigantes es cómo la ciudad sumergida se ha mantenido razonablemente bien conservada. La ausencia de fuertes corrientes y la sedimentación moderada ayudan a preservar los pisos de mosaico y algunas estructuras aún reconocibles. En ciertas áreas, estatuas y frescos han sido reubicados o retirados para su conservación en museos, pero gran parte del sitio permanece in situ. ¿Qué revela Baiae sobre el Imperio Romano? La existencia de Baiae bajo el agua nos recuerda que el Imperio Romano no se limitaba solo a monumentos políticos y militares. También había lugares dedicados al placer, la salud y el lujo. Estas villas costeras eran símbolos de estatus, donde se forjaban alianzas políticas y ocurrían intrigas palaciegas. El estilo de vida extravagante que allí se vivía contrasta con la imagen más sobria que a veces tenemos de la Roma republicana o del Alto Imperio. Además, Baiae demuestra la ingeniosidad romana en el aprovechamiento de los recursos naturales. Los complejos termales y sistemas de calefacción son testimonio del uso sofisticado de tecnologías de canalización, acueductos y control de temperatura. Todo ello forma un mosaico histórico de cómo los romanos entendían la relación entre arquitectura, ocio y salud, mucho antes del surgimiento de los resorts modernos. El hundimiento gradual de Baiae y su transformación en ruinas submarinas son recordatorios poderosos de que ni siquiera las construcciones más imponentes del Imperio Romano pudieron resistir las fuerzas geológicas. Si un lugar tan emblemático pudo ser tomado por las aguas, ¿cuántos otros sitios desconocidos deben descansar bajo el Mediterráneo? En este sentido, Baiae encapsula una lección. Las maravillas de la ingeniería humana, por más espectaculares que sean, siempre están a merced de los ciclos naturales. Volcanes, terremotos y cambios en el nivel del mar pueden alterar drásticamente el paisaje habitado, engullendo incluso ciudades lujosas. Este factor, sumado al valor arqueológico del sitio, convierte a Baiae en un punto de convergencia entre historia, geología y turismo, perpetuando su fama incluso tras milenios de sumersión parcial. 7. Port Royal, la ciudad pirata devorada por el mar. Si Baiae era la ciudad del lujo romano, Port Royal, en Jamaica, se hizo famosa como el mayor refugio de piratas y corsarios del Caribe durante el siglo XVII. Descrita por muchos como el lugar más perverso de la tierra, Port Royal prosperó gracias al comercio, legal e ilegal, la piratería y el flujo constante de oro y plata saqueados de barcos españoles. Sin embargo, el 7 de junio de 1692, un terremoto catastrófico y el posterior tsunami hundieron gran parte de la ciudad en cuestión de minutos. Breve historia de Port Royal. Fundada por los ingleses tras la conquista de Jamaica en 1655, Port Royal rápidamente se convirtió en un importante centro comercial, atrayendo a comerciantes, marineros y piratas. Personajes notorios como Henry Morgan usaban la ciudad como base para ataques contra colonias españolas. Tabernas, burdeles y casas de juego se multiplicaban, y la ciudad ganó fama como un lugar donde reinaba el pecado. Con tanta riqueza circulando, la ciudad creció y fue densamente edificada, con almacenes, astilleros y residencias lujosas levantadas junto al mar. Sin embargo, la ubicación de Port Royal sobre terreno arenoso, combinada con la actividad sísmica, era una receta para el desastre. El terremoto de 1692. En aquella mañana de junio, un fuerte terremoto sacudió Jamaica. El suelo arenoso de Port Royal pasó por un proceso de licuefacción, en el cual el terreno literalmente se comporta como un líquido bajo fuertes sacudidas.
Edificios, calles y personas fueron tragados por las aguas en pocos instantes. Cerca de 2/3 de la ciudad se hundieron, lo que resultó en la muerte de miles de personas. Fue una de las mayores tragedias naturales del Caribe en aquella época. Muchos vieron el evento como un castigo divino para la ciudad del pecado, y los relatos de la época describen escenas apocalípticas. Barcos fueron arrojados tierra adentro, estructuras colapsaron y las aguas invadieron las calles. El terremoto cambió para siempre la geografía local, y lo que quedó de Port Royal fue una aldea mutilada, posteriormente golpeada también por incendios y huracanes. El sitio arqueológico subacuático. Hoy en día, Port Royal es considerado uno de los más importantes sitios arqueológicos sumergidos del período colonial. Los buzos encuentran edificios enteros, utensilios cotidianos, botellas, muebles e incluso monedas de oro. Como el desastre fue repentino, muchos artefactos quedaron preservados exactamente como estaban en el momento del terremoto. Es casi una instantánea congelada en el tiempo, lo que permite a historiadores y arqueólogos entender aspectos detallados de la vida en la ciudad. Algunas campañas arqueológicas fueron financiadas por instituciones como la Universidad Texas A&M, resultando en descubrimientos valiosos sobre el urbanismo del siglo XVII, los hábitos de consumo y la cultura material de la época. Es posible ver calles pavimentadas que ahora forman pasajes subacuáticos, alrededor de los cuales aún reposan los escombros de casas y almacenes. Leyendas y tesoros. Al igual que otras ciudades vinculadas a la piratería, Port Royal alimenta la imaginación de cazadores de tesoros. Hay quienes creen que partes del botín pirata aún se encuentran enterradas o sumergidas entre los escombros. Aunque ocasionalmente se encuentran objetos valiosos, la exploración del sitio está hoy estrictamente controlada por las autoridades jamaicanas, con el fin de preservar el patrimonio cultural e histórico. Más allá del oro, el verdadero tesoro de Port Royal es la riqueza de información que ofrece sobre el período colonial en el Caribe. La forma en que las estructuras colapsaron y fueron enterradas por las aguas constituye un registro arqueológico único. Estudios de los materiales, del trazado urbano y de los hallazgos personales arrojan luz sobre la vida social, económica y política de una ciudad que era, simultáneamente, un centro mercantil y un refugio de la piratería. El trágico destino de Port Royal evidencia cuán efímera puede ser la gloria de una ciudad. En pocos minutos, una de las urbes más ricas y temidas del Nuevo Mundo fue engullida por el mar, dejando como legado historias sobre piratas, riquezas y excesos. Hoy, sus ruinas en el fondo de la bahía de Kingston sirven como recordatorio de que el poder y la prosperidad pueden desaparecer de forma repentina, sobre todo cuando la naturaleza decide ejercer su fuerza, y al mismo tiempo es un testimonio de cómo los eventos catastróficos crean cápsulas del tiempo arqueológicas que permiten desentrañar matices del pasado. 8. Atlit Yam, Israel y los misterios prehistóricos. Saliendo del Caribe y regresando al Mediterráneo, llegamos a Atlit Yam, en la costa de Israel. Descubierta en la década de 1980, esta antigua aldea sumergida tiene cerca de 9.000 años, lo que la convierte en uno de los sitios prehistóricos subacuáticos más antiguos conocidos. A diferencia de ciudades más recientes como Bayae o Port Royal, Atlit Yam data de un período en el que el ser humano estaba en transición hacia la agricultura y el sedentarismo en el Oriente Medio. El sitio arqueológico, ubicado a unos 10 metros de profundidad en la bahía de Atlit, Atlit Yam se extiende por varias centenas de metros cuadrados. Las excavaciones subacuáticas revelaron casas, hogares, lugares de sepultura e incluso un pozo de agua dulce rodeado por grandes bloques de piedra dispuestos en círculo, algo que algunos llaman el Stonehenge sumergido.
El hallazgo de huesos humanos y de animales, así como granos y herramientas, ofrece una visión valiosa sobre la dieta y el modo de vida de esta comunidad neolítica. Misterios y teorías. Uno de los grandes enigmas de Atlit Yam es por qué fue abandonada y terminó sumergida. Evidencias geológicas sugieren que el nivel del mar en la región subió rápidamente en ciertos periodos, posiblemente como resultado del derretimiento de glaciares al final de la era del hielo. También se estudian hipótesis de tsunamis generados por erupciones volcánicas en el Mediterráneo, quizás incluso en Santorini, aunque esta es más reciente. La forma en que el sitio fue preservado es impresionante. En algunos casos se encontraron esqueletos humanos en condiciones que permitieron análisis de ADN, revelando detalles sobre enfermedades, dieta e incluso vínculos de parentesco. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el de un esqueleto de mujer con señales de tuberculosis, considerada la evidencia más antigua de la enfermedad en el mundo. Esto demuestra cómo las ciudades sumergidas también pueden revelar aspectos sorprendentes de la salud humana en la prehistoria. Esto hace de Atlit Yam una ventana excepcional para comprender la transición del cazador-recolector al agricultor en esa región. La función del círculo de piedras. El círculo de piedras alrededor del pozo es uno de los aspectos más fotografiados y comentados de Atlit Yam. Recuerda a estructuras megalíticas como Stonehenge, pero a menor escala y mucho más antigua. Se plantea la posibilidad de que tuviera funciones rituales, ceremoniales o simplemente prácticas, como proteger la fuente de agua. La cuestión es que, hace 9000 años, la ingeniería necesaria para mover y posicionar grandes bloques de piedra no era trivial. Esto sugiere un nivel de organización y cooperación elevado dentro de la comunidad local. Legado arqueológico. Atlit Yam demuestra que, incluso antes de las grandes civilizaciones fluviales, Egipto, Mesopotamia, Valle del Indo, ya existían asentamientos costeros bien establecidos en la orilla del Mediterráneo oriental. Estos grupos neolíticos practicaban la pesca, la caza, la recolección y posiblemente una forma rudimentaria de agricultura. La inmersión del yacimiento, aunque trágica para sus habitantes, fue un golpe de suerte para la arqueología, ya que el entorno submarino ayudó a preservar estructuras y vestigios orgánicos que se habrían degradado en tierra firme. Ya sea por el análisis de utensilios de piedra, de huesos de animales domésticos o de sepulturas, Atlit Yam nos acerca al día a día de una comunidad prehistórica de forma casi íntima y, al igual que otros yacimientos sumergidos, deja abierta la posibilidad de que existan muchos otros asentamientos similares, enterrados bajo las aguas, esperando ser descubiertos. 9. Xicheng, la Atlántida china. A diferencia de casi todas las ciudades anteriores, Xicheng no fue sumergida por un desastre natural ni por los movimientos graduales del mar. Su inmersión fue deliberada, resultado de la construcción de una represa hidroeléctrica en China en el año 1959. Ubicada en la provincia de Zhejiang, la antigua ciudad de Xicheng, conocida como Ciudad del León, reposa hoy a unos 40 metros bajo el nivel del agua, completamente intacta. La construcción de la represa y el lago Qiandao. A finales de la década de 1950, el gobierno chino decidió construir la represa del río Xinan para generar energía. Con la formación del embalse, conocido como Lago Qiandao, literalmente Lago de las Mil Islas, varias aldeas y ciudades fueron inundadas, entre ellas Xicheng, que tenía aproximadamente 1300 años de historia. Los habitantes fueron reubicados y la ciudad desapareció bajo las aguas. Durante décadas, Xicheng permaneció olvidada, hasta que buzos comenzaron a explorar el lago y redescubrieron las estructuras aún en excelente estado de conservación. Las murallas de la ciudad
Los portones, las calles e incluso elementos decorativos como inscripciones y esculturas de piedra pueden verse en perfectas condiciones gracias a la baja incidencia de luz solar y a la ausencia de fuertes corrientes que podrían causar erosión. Arquitectura y significado histórico. Xicheng fue fundada durante la dinastía Tang, siglo VII después de Cristo. Aunque algunos registros indican que su historia podría remontarse aún más atrás. Era una ciudad importante en el sureste de China, con estructuras administrativas, templos y residencias construidas en madera y piedra. El estilo arquitectónico refleja la estética tradicional china, con techos inclinados, patios internos y portales ornamentados. Hoy en día, las imágenes submarinas de Xicheng son impresionantes. Portones de piedra con inscripciones grabadas, estatuas de dragones y otras criaturas míticas permanecen allí, aparentemente inmunes al paso del tiempo. En lugar de un yacimiento arqueológico en ruinas, Xicheng se asemeja a una ciudad fantasma perfectamente conservada, solo envuelta por el agua. Un destino turístico en auge. En las últimas décadas, la popularidad de Xicheng ha crecido entre buzos y fotógrafos submarinos. Aunque la visibilidad dentro del lago puede variar, en buenas condiciones es posible nadar por las antiguas calles y observar los detalles de construcciones que han quedado suspendidas en el tiempo. El contraste entre la arquitectura histórica y el entorno acuático es tan marcado que Xicheng ha ganado el apodo de Atlántida China. Sin embargo, la exploración no es sencilla. El gobierno chino mantiene el control sobre las actividades en el lugar, permitiendo solo inmersiones guiadas para preservar el patrimonio. Existen proyectos de mapeo y digitalización en 3 dimensiones de la ciudad sumergida, con el objetivo de crear un registro virtual que pueda ser estudiado por investigadores y apreciado por el público. La historia de Xicheng es un recordatorio de cómo el progreso tecnológico moderno también puede crear sus propias ciudades perdidas. En busca de energía y desarrollo, innumerables lugares históricos son sacrificados, inundados o demolidos. Pero el caso de Xicheng tiene un lado positivo. Al estar sumergida en agua dulce y relativamente estancada, la ciudad se ha mantenido preservada en un grado que sería imposible en tierra firme, sujeta al desgaste del clima, al vandalismo y a la contaminación. De este modo, Xicheng no solo revela la herencia cultural de la antigua China, sino que también abre una ventana para discutir políticas de conservación del patrimonio histórico y los impactos socioambientales de grandes obras. Hoy se suma al conjunto de ciudades sumergidas que alimentan nuestra fascinación por lo que yace oculto bajo las aguas, aunque en este caso la desaparición haya sido causada por manos humanas en la era contemporánea. Curiosamente, el caso de Xicheng plantea un nuevo tipo de dilema arqueológico. ¿Cómo preservar ciudades que están en excelente estado precisamente por estar sumergidas? Algunos científicos ya discuten la posibilidad de mantener ciertas ruinas intencionalmente hundidas como forma de conservación a largo plazo. Cambios en el nivel del mar y eventos catastróficos. Una de las claves para entender muchas de estas inmersiones es el reconocimiento de que el nivel del mar ha experimentado fluctuaciones drásticas, especialmente al final de la última era del hielo. Estos cambios, sumados a fenómenos locales como terremotos, volcanes e inundaciones, pueden borrar ciudades enteras del mapa rápidamente. Para la arqueología, esto significa que enormes extensiones de tierra costera prehistórica aún pueden estar inexploradas. Se estima que una vasta porción de la llanura costera que albergaba poblaciones humanas hace milenios está hoy bajo el agua. Los cataclismos rápidos como el que ocurrió en Port Royal o en Santorini nos recuerdan que la naturaleza puede recuperar lo que construimos en cuestión de minutos u horas, creando cápsulas del tiempo arqueológicas únicas. Por otro lado,
Los procesos lentos, como en Bayae y Pablo Petri, muestran la gradualidad con la que el mar puede avanzar a lo largo de siglos, forzando a las poblaciones a desplazarse y dejando un registro sumergido de la evolución de sus culturas. El debate sobre civilizaciones avanzadas en el pasado remoto. Más allá de los casos confirmados, existen aquellos que generan acalorados debates, como Yonaguni, la ciudad sumergida de Cuba, y por supuesto, la mítica Atlántida. Estos lugares alimentan la hipótesis de que civilizaciones avanzadas podrían haber existido en épocas remotas, cuando los registros geológicos indican niveles del mar más bajos. Si estas teorías llegaran a confirmarse, sería necesario reescribir una parte sustancial de la historia humana, extendiendo la cronología de las sociedades complejas mucho más allá de lo que hoy se considera posible. Sin embargo, la ciencia exige pruebas sólidas. Mientras no existan evidencias materiales, herramientas, estructuras inequívocamente artificiales, restos orgánicos datables, inscripciones, que atestiguen actividad humana sofisticada en un periodo muy anterior al Neolítico, la hipótesis de civilizaciones avanzadas permanecerá en el terreno de la especulación y las teorías alternativas. Aún así, la mera posibilidad abre camino a investigaciones multidisciplinarias cada vez más rigurosas, utilizando tecnologías de detección remota, buceo avanzado, robots submarinos y datación precisa de sedimentos. El papel de las leyendas y la mitología. Muchas de estas ciudades sumergidas encuentran paralelismo en mitos y leyendas de diferentes culturas. El diluvio, presente en tradiciones sumeria, babilónica, judeocristiana, griega y tantas otras, sugiere un evento o una sucesión de eventos traumáticos ligados al agua. ¿Serían narrativas simbólicas de catástrofes locales o globales? ¿Serían recuerdos ancestrales de un tiempo en el que el mar avanzó sobre tierras habitadas? Cada vez más, estudiosos reconocen que los mitos pueden contener un núcleo histórico, aunque envuelto en capas de simbolismo. Investigadores de mitología comparada, como el autor Joseph Campbell, sugieren que estos mitos sumergidos forman parte de un inconsciente colectivo global, en el cual civilizaciones de diferentes continentes desarrollaron narrativas similares sobre un gran ahogamiento ancestral. La arqueología subacuática, por su parte, puede ofrecer pistas que confirmen o refuten partes de estos relatos. En el caso de Dwarka, por ejemplo, la arqueología marina ha encontrado elementos que parecen coincidir con el relato védico de una ciudad costera ligada al dios Krishna. Aunque exista debate sobre la edad exacta de las ruinas, el hecho de haberse encontrado estructuras sumergidas compatibles con la descripción mítica sugiere que la frontera entre la historia y la mitología es más tenue de lo que imaginamos. El mismo razonamiento puede aplicarse a la Atlántida de Platón, aunque las evidencias concretas aún no hayan sido confirmadas. La importancia de preservar y estudiar. Más allá del encanto y el potencial de reescribir la historia, estudiar las ciudades sumergidas es vital para preservar nuestro patrimonio cultural. El patrimonio subacuático está amenazado por la explotación depredadora de recursos, la contaminación e incluso por el turismo irresponsable. Sitios como Pablo Petri, Bayae y Port Royal son tesoros arqueológicos que necesitan investigación continua y políticas de protección adecuadas. En un mundo donde el turismo crece de forma exponencial, equilibrar el acceso público a la historia con la necesidad de preservar estos lugares representa un desafío constante. ¿Qué más podría estar escondido? Cuando pensamos en el inmenso volumen de agua que cubre nuestro planeta, cerca del 71% de la superficie terrestre, nos damos cuenta de que la mayor parte del fondo marino aún está poco explorada. Si en regiones costeras poco profundas ya hemos encontrado ciudades sumergidas tan interesantes, ¿qué podría estar escondido en las plataformas continentales más profundas o en zonas de difícil acceso, como los océanos Pacífico e Índico?
Las limitaciones tecnológicas están siendo superadas gradualmente, con robots submarinos capaces de sumergirse a grandes profundidades y sondas más avanzadas que pueden mapear el relieve del fondo marino con un nivel de detalle cada vez mayor. Es plausible que, en las próximas décadas, surjan nuevos descubrimientos capaces de sacudir las bases de la arqueología y la historia, confirmando o refutando leyendas milenarias. Mientras tanto, cada nueva evidencia y cada estudio riguroso ayudan a componer un cuadro más completo de nuestro pasado. De cierta forma, estas ciudades sumergidas nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de las conquistas humanas frente a los ciclos naturales del planeta. Las civilizaciones levantan monumentos y ciudades grandiosas, pero ningún poder es suficiente para contener terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y el inexorable movimiento de las mareas. No obstante, si hay un consuelo, es que el agua también conserva. El mar, que traga construcciones y borra huellas, puede mantener secretos en un estado de preservación que ni el aire ni la tierra firme proporcionarían. De este modo, cada sitio sumergido es un recordatorio de nuestra impermanencia y al mismo tiempo una cápsula del tiempo que nos conecta directamente con pueblos de eras pasadas. Por último, nos queda a nosotros, en el presente, seguir siendo curiosos, apoyando las investigaciones y respetando estos lugares como patrimonio de toda la humanidad. ¿Quién sabe cuántas otras ciudades perdidas esperan en silencio bajo las olas, listas para revelar capítulos olvidados o incluso nunca imaginados de la historia humana? Con cada nueva expedición, con cada avance tecnológico, damos un paso más hacia lo que permanece oculto, expandiendo no solo nuestro conocimiento, sino también la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Las ciudades sumergidas nos muestran que la historia humana es mucho más profunda, literalmente, de lo que imaginábamos. Nos invitan a cuestionar, a investigar y, sobre todo, a mantener viva la llama de la curiosidad. ¿Cuántas otras civilizaciones, saberes y culturas podrían haber desaparecido bajo las olas, esperando simplemente que alguien las redescubra? Si el agua tiene el poder de borrar, también tiene el poder de conservar. Y quizás, en el fondo de los océanos, aún existan respuestas para preguntas que ni siquiera nos atrevimos a formular. Gracias por haber llegado hasta aquí. Eso demuestra que tú, como nosotros, estás en busca de algo más allá de lo que está en los libros, en busca de las verdades ocultas bajo las aguas y entre líneas de la historia. Ahora YouTube te está recomendando 2 videos que también despertarán tu curiosidad. Haz clic en uno de ellos y sigue explorando los misterios que el tiempo intentó esconder. Nos vemos en la próxima inmersión en lo desconocido.